Bueno, regresamos con más de los desayunos de 24 horas. Están con nosotros dos candidatas a la Asamblea Nacional para conocer sus propuestas en caso de llegar a ocupar una curul en el espacio legislativo. Natalie Arias, candidata a la Asamblea por el Movimiento Creo, es economista por la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Tiene una maestría en Gobierno y Cultura de las Organizaciones por la Universidad de Navarra en España. Jimena Borges, candidata a la Asamblea Nacional por el Partido Sociedad Patriótica, es médico general y fue primera dama del 2003 al 2005. Además, fue diputada. Gracias a ambas por estar aquí esta mañana. Y bueno, para conversar de algunos temas importantes. Son 137 curules las que están en juego, pero creo que el principal reto, lo conversaba ayer con otros candidatos, es recuperar esa imagen tan venida a menos de la Asamblea Nacional y que le debe mucho a las mujeres. Porque no les ha dado su lugar, no les ha dado su papel y la política tampoco ha podido cumplir ni siquiera con lo mínimo de las normas y las leyes en torno a esa participación que merecen las mujeres. Ustedes son dos candidatas y quisiera su visión sobre la imagen de la Asamblea Nacional y la deuda con las mujeres. Natalie. Muy buenos días, muchísimas gracias por este espacio, Janet. Es un gusto poder acompañarlos en esta mañana. Hablemos de la única forma que tenemos para recuperar la confianza ciudadana y esa es demostrar resultados. Es por eso que desde la Asamblea del Cambio nos proponemos empezar desde el primer momento a legislar por las oportunidades de los ecuatorianos y también a fiscalizar por la transparencia tan debida. Y específicamente en el caso de las mujeres, pues necesitamos impulsar desde la Asamblea Nacional las reformas que se necesitan para lograr su participación efectiva en todos los ámbitos. Además de eso, pues nuestro proyecto político que se caracteriza por la propuesta de generación de empleo de calidad, pues está orientada principalmente a las mujeres y a los jóvenes como los dos grupos que han quedado excluidos de las oportunidades en general. En el caso, como le decía, específico de las mujeres, pues tenemos varias propuestas en ese sentido. Jimena, ¿cuál es su propuesta para levantar la imagen de la Asamblea Nacional y el trabajo de las mujeres dentro de la política? Definitivamente reinaugurar la honradez política y eso solo se logra con que la composición de la futura Asamblea de mayo 2021 tenga otros elementos que durante su vida ya hayan demostrado la práctica consuetudinaria de principios y valores que son eternos, porque jamás pasará de moda la honradez, nunca pasará de moda decir la verdad, respetar a los demás. Nuestra propuesta también es integral, justamente para atender a este sector, quién sabe, mayoritario, más del 50% de la población ecuatoriana somos mujeres. Debemos estimular todo lo que sea educación, capacitación y trabajo. Para eso está notarizada e inscrita en el CNE la propuesta de que el Ecuador se convierta en un gran centro financiero internacional, donde abra las puertas para permitir que la banca extranjera llegue a nuestro país y por libre competencia, porque eso no se logra por decreto presidencial, sino por libre y sana competencia, las tasas de interés de los créditos bajen a un costo internacional de 3, 4, máximo 5%. Eso permitirá que empresarios, industriales, las diferentes áreas, ecoturismo, tecnología, etcétera, etcétera, accedan y puedan generar trabajo. Ahora, ¿cómo lograr que la Asamblea Nacional pueda concretar cualquiera de las ofertas que ustedes están haciendo, toda vez que dentro de la Asamblea Nacional, lo hablaba hace un momento con el candidato Lazo, la política está pulverizada? Hay cientos de movimientos, muchos de ellos van quizás a ocupar una de las 137 curules. Esto de votar ahora en plancha, dicen que lo podría arreglar, pero también hay mucha gente que se candidatiza no realmente casado con la ideología del partido, sino simplemente por acceder a una curul. Es decir, hay una deuda grande allí adentro para poder trabajar, levantar la imagen de la Asamblea Nacional y realmente convencer a los ecuatorianos que pueden hacer un trabajo serio y que pueden cumplir con las ofertas. ¿Cómo depurar la Asamblea Nacional? En esta última asamblea, 60 asambleístas que están hasta con grillete. Sin duda alguna, hemos tenido pues una asamblea que se ha caracterizado por esta situación que usted describe, Janet. Tenemos a 60 asambleístas votando incluso pues ya involucrados en este momento en procesos de investigación por actos de corrupción o próximos
a ser procesados. Entonces, eso es lo que tenemos que combatir. Eso hace muchísimo más importante la decisión que tenemos este 7 de febrero para escoger únicamente los mejores perfiles. Desde nuestro proyecto, desde la Asamblea del Cambio que nosotros proponemos, pues queremos que además de legislar y fiscalizar hay que hacer un control político efectivo. Eso es lo que se le debe a los ecuatorianos y muy especialmente en el Código de la Democracia para lograr este propósito de pues dejar únicamente organizaciones políticas sólidas y no tener esta dispersión tremenda. Por tiempo paso con otro tema. ¿Cuál es su visión de la fiscalización, Jimena Borges? Dentro de la tarea legislativa está el expedir, reformar y derogar leyes, pero la columna trascendental va a ser la fiscalización y por eso yo me enfoco al grueso del ingreso de divisas, que es el tema petrolero. Para mí va a ser muy importantísimo hacer la investigación, el seguimiento y el pesquisaje de todo lo que significó la preventa petrolera a Petrochina y a Petrotailandia, porque son contratos leoninos en contra de los intereses del Estado. También todo aquello que parece hasta una burla, más de 1.500 millones de dólares, solo aplanando un terreno en la única refinería invisible del mundo, la del Aromo en Manabí. Claro, igualmente la repotenciación de la refinería Esmeraldas. Eso es lo grueso y eso es lo que hay que investigar. Pero digamos, esos son casos que están judicializados. Incluso, ¿cuál es su visión de la fiscalización? Porque tenemos esta visión de que, lo que se busca es cortar cabezas de ministros o de funcionarios públicos, pero sin pensar en las consecuencias incluso para los proyectos o para el país. Es decir, solamente se busca trofeos. A ver, dos temas ahí. El económico, que es importante, pues, y con el que vamos a empezar nosotros, porque la seguridad jurídica es la única llave para las inversiones que necesita el Ecuador y para poder levantarse. La reactivación económica es urgente, es el corazón de nuestro proyecto, por eso llegamos con estas propuestas de generación de oportunidades. Y con respecto al tema de la fiscalización, no solamente nos presentamos a la Asamblea Nacional, quienes estamos buscando su representación, la representación de los ecuatorianos, con un plan de legislación, sino también con un plan de fiscalización. El periodismo de investigación ayuda muchísimo y necesitamos de él para fortalecer la democracia. Pero los asambleístas futuros y presentes pues no pueden estar atrás del caso que en ese momento esté en vigencia. Tenemos que tener nuestro propio seguimiento, nuestra propia investigación y además también llegar con pues acciones efectivas de fiscalización para impulsar este control político del que estamos conversando. Tenemos 30 segundos para terminar. Un mensaje final, Jimena. Definitivamente ha llegado el momento en que el pueblo ecuatoriano aprenda a comparar, porque de la decisión que tome el 7 de febrero depende su vida, la vida de su familia, la vida de todo el Ecuador. Vamos a apostarle a la honradez, no porque yo lo pronuncie, sino porque ya está comprobado, y vamos también a apostarle a la experiencia. Orgullosamente soy de Sociedad Patriótica, lista 3. Natalie, cierro con usted. Muchísimas gracias. Este 7 de febrero tenemos la oportunidad de escoger finalmente a un hombre que tiene la capacidad para poder cambiar el Ecuador, administrar un país en tiempos de crisis. No improvisemos más, no permitamos que quienes han estado en el poder por 14 años pues sigan despilfarrando los recursos de los ecuatorianos. Vayamos a votar por la capacidad para cambiar, por el empleo de calidad y por la oportunidad de recuperar al país. Muchísimas gracias a ambas por estar esta mañana con nosotros. Mucha suerte y veremos qué pasa este domingo en esta primera vuelta electoral. La responsabilidad está en nosotros, en hacer un voto realmente pensado, un voto consciente. Y bueno, simplemente un mensaje para que todos nos cuidemos. Recordemos que estamos todavía en pandemia y esa necesidad, esa obligación que tenemos de ir patrióticamente a votar, pues tiene que ser también cuidándonos nosotros y cuidando a los demás.